Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Gracias Peluche por esa sonrisa del día de hoy. Qué bueno, qué agradable estar aquí con Peluche. Cuando él está de buena, cuando él está de necio, se pone, ya usted sabe, pero cuando está toda una masa de pan, él es una masa, entonces está de masa de pan. Y gracias Peluche, gracias por tus felicitaciones, muy amable. Sí, es mi cumpleaños, lo he celebrado entre mis amigos, Peluche entre ellos, Rodolfo, Belkis, esa Belkis, me esperó allá cuando entré aquí a Color Visión, con los brazos abiertos, Katy, el grupo de amigos de aquí de Color Visión, qué bueno, qué bien me siento. Allá arriba, allá abajo, mejor, en los controles, los muchachos en los controles, qué bueno. Gracias a todos por esta oportunidad de uno sentirse bien. Miren, hoy se celebró el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de nuestros patriotas, uno de nuestros padres de la patria, y con esta celebración concluye lo que se ha hecho llamar el mes de la patria, que arranca el 26 de enero con el natalicio de Juan Pablo Duarte, sigue con una serie de actos a todo lo largo del mes, sigue durante el mes de febrero con puntos claves como el día 22 de febrero, Día de la Bandera, el día 25 de febrero, día del natalicio de Ramón Matías Mella y además día de las Fuerzas Armadas, el 27 de febrero, día de la Independencia Nacional, y ahí concluía antes el mes de la patria, o sea, entre el 26 de enero y el 27 de febrero. Sin embargo, el natalicio de Sánchez, 10 días después, 9 de marzo, entonces se extendió hace unos años hasta el 9 de marzo y aquí concluye esta celebración del mes de la patria, que no es una celebración del mes, es un recordatorio y un mes propicio para rendir tributo a nuestros padres fundadores, a los padres de la soberanía, de la dominicanidad. Claro. Todos los días son mes de la patria, todos los días recordamos nuestro ejercicio de democracia, nuestro nivel de identidad dominicanos, votado en 1844, con el nacimiento oficial de República Dominicana, que venía gestándose desde años atrás y llegó a ese punto de inflexión cuando se da el trabucazo allí en la calle hoy Palo Hincado, entre la Puerta de la Misericordia, en la esquina de la calle Palo Hincado con Arzobispo Noel, y en la desembocadura de la calle del Conde, donde está la Puerta del Conde o Altar de la Patria. Enhorabuena, dominicanos, enhorabuena. La República Dominicana ha firmado un acuerdo con los Estados Unidos y otros países dentro de la democracia. Dos penas ocurridos en el fin de semana: el fallecimiento de el padre de nuestra Procuradora General de la República y amiga, Jenny Berenice Reynoso, don Ramón Darío Reynoso González. Sus honras fúnebres se celebraron en el fin de semana allá, en el Cibao, de donde era, y donde Jenny Berenice recibió muchos afectos, muchas muestras de solidaridad y de recogimiento y de abrazos, de unión por el pesar. También ocurrió el fallecimiento, penoso también, del coronel Douglas Borrell,
apenas 48 años. Él fue el director de Comipol. Comipol es la comisión militar y policial que chequea todo el tema de la seguridad vial en las carreteras. También opera aquí en la capital y en algunos otros puntos. Y esa entidad fue interesante, fue importante. Y el coronel Borrell fue un fiel dirigente de la misma. Murió joven, temprano, 48 años, de un infarto. Qué pena. Agarramos más cocaína en el fin de semana. Y la noticia mala, los precios del petróleo por encima de los $100, lo que nos constriñe y nos provoca tensiones. La hora de verano ya llegó a los Estados Unidos y ya toda la costa este tiene el mismo horario que República Dominicana. Habían atrasado el 2 de noviembre, el primer domingo de noviembre, habían atrasado una hora, que es la hora de invierno, por razones de que los días son más cortos y las noches más largas. Ya volvimos, entramos en la hora de verano, le llaman, pero es de primavera, porque la primavera comienza apenas el 21 del mes de marzo. Y el Banco el Banco de Reservas está anunciando una feria interesante, una feria inmobiliaria, el 18 de marzo en Nueva York y el 21 de marzo en Lawrence, Massachusetts, donde hay una gran concentración de dominicanos en ambos lugares, y es una feria abierta para dar facilidades para financiamientos para la obtención de vivienda a la diáspora, a los dominicanos que viven fuera, que siempre están esperando la oportunidad de lograr unos chelitos para poder comprar esa casita aquí, para los viejos o para ellos retirarse posteriormente. Enhorabuena al Banco de Reservas por esta iniciativa, encabezada por su vicepresidente ejecutivo, presidente del Consejo de Directores, Leonardo Aguilera. Enhorabuena. Hablamos de guerra, la guerra de Irán, la guerra del Medio Oriente, ¿cómo sigue? Todo esto después de la pausa. El presidente Luis Abinader afirmó que la crisis de seguridad que afecta a Haití fue uno de los temas tratados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre Escudo de las Américas, como parte de la estrategia regional para enfrentar el crimen organizado. Durante una entrevista, el mandatario explicó que la situación haitiana fue discutida dentro de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad en el hemisferio, especialmente frente a amenazas como el narcotráfico y las redes criminales internacionales. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES anunció el despliegue de una auditoría nacional de permisos y licencias comerciales, acompañada de nuevas métricas de trazabilidad y un endurecimiento del control fiscal, en lo que constituye la acción más ambiciosa del gobierno de Luis Abinader contra el comercio ilícito desde que Sanz Lobatón asumió la cartera. La decisión fue variada en la más reciente sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, un espacio interinstitucional que integra el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, los Ministerios de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, SECON, este último como brazo operativo de las intervenciones en el terreno. Las condiciones meteorológicas permanecerán influenciadas por una vaguada, el viento moderado del este y los efectos locales propios del territorio dominicano. En consecuencia,
Desde tempranas horas del día se producirán precipitaciones débiles a moderadas, en ocasiones con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintos poblados de las regiones noreste, sureste, cordillera central y el norte. Es por ello que el Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, mantiene en alerta a las provincias de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega y Monte Plata. Irán nombró a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo de Irán, como el próximo gobernante de la República Islámica, lo que pone al frente a un clérigo de línea dura, mientras la guerra que se extiende por Oriente Medio disparaba los precios del petróleo e Irán atacaba infraestructura energética regional. Con la teocracia iraní bajo ataque de Estados Unidos e Israel desde hace más de una semana, la Asamblea de Expertos del país eligió al reclusivo clérigo de 56 años, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar del país, como nuevo líder supremo. Tras el anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el nuevo líder supremo de Irán no durará mucho si no cuenta con su venia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió a Irán el constante apoyo de su país después de que la nación persa eligiera al nuevo líder supremo Seyed Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado en el primer día de los masivos bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán. Ahora, cuando Irán enfrenta una agresión armada, su labor de este alto cargo, sin duda, requerirá una gran valentía y abnegación. Estoy seguro de que continuará con honor la obra de su padre y logrará unir al pueblo iraní frente a duras pruebas, se dirigió Putin al líder supremo iraní. Estados Unidos e Israel deben cesar su escalada de ataques a la infraestructura energética iraní o verán represalias semejantes en Oriente Medio que conllevarían la subida de los precios del petróleo por encima de los $200 por barril, advirtió un portavoz de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Hoy el precio del barril del petróleo Brent, el de referencia en Europa, se disparó a más del 17% y alcanzó los $109 por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores del suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio. A las 7:30 hora local de este lunes, 6:30 GMT, el precio del Brent cotizaba en $109.62 tras subir el 17,53% según datos de Bloomberg y recogidos por la agencia española de prensa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Escudo de las Américas. No es un invento, es un planteamiento que ha hecho el presidente Donald Trump con un grupo importante, 12 en esta primera etapa, presidentes y estados, gobiernos, países de la América Latina. Los Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha decidido mirar hacia América Latina. América es grande, decía en principio,
Y la gente lo tomó simplemente porque América le dicen en Europa, en el mundo, a los norteamericanos, a los estadounidenses. No. Entonces se refería a América, Estados Unidos, pero América como continente, como su área de influencia. Y no cabe dudas de que Estados Unidos ha mirado hacia América. Y por eso ha dado pasos trascendentes en este primer año que lleva en su segunda gestión de gobierno, apoyando, ayudando, metiendo el poder de los Estados Unidos para que los países tengan gobiernos democráticos, alineados realmente a lo que es la línea de acción y de pensamiento de los Estados Unidos, a que nosotros estemos en sintonía con el imperio de los Estados Unidos. Así ha incidido y ha saludado la llegada de Milei en Argentina, de Kras en Chile, de Noboa en Ecuador, de Honduras, en Panamá, en República Dominicana encontró el gobierno, pero un gobierno siempre que ha sido afín a las políticas de los Estados Unidos como su gran socio comercial y amigo. En Nueva York, por ejemplo, es la segunda ciudad más grande que tiene la República Dominicana en cuanto a cantidad de habitantes dominicanos, de donde vienen anualmente más de 10.000 millones de dólares en remesas, en apoyo de los dominicanos de allá a sus parientes, a los dominicanos de aquí, que no solamente engrosa las reservas en dólares, sino que motiva un movimiento de la economía día por día, porque cada vez que en Sabana Iglesia reciben esa remesa, la familia, de la madre, de la abuela, de los sobrinos, de los hermanos, esa remesa de $200, $250, cuando usted lo cambia, eso es un salario mínimo y eso dinamiza y ayuda en los gastos cotidianos de la comida, de la educación, de la salud, de todo. Entonces, tiene un significado especial y nosotros tenemos que ser cónsonos con esas oportunidades que tienen los dominicanos allá, en la diáspora, en los Estados Unidos. Además, el escudo de las Américas plantea una unificación de criterios con los Estados Unidos como principal base de apoyo para la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, de garantías de la seguridad regional para la garantía de las fronteras. Y me quedo en dos, si usted quiere, de esos elementos. La lucha contra el narcotráfico, uno de los problemas que tenemos en República Dominicana, la situación de la frontera, el gran problema de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo no unirnos a esa iniciativa? Además de nuestra vocación democrática, que partió desde el 1966, con las primeras elecciones que siguieron a la revuelta civil de 1965, luego de 4 años de turbulencias de postdictadura, entre gobiernos de facto, golpe de Estado, elecciones no cumplidas en la decisión de la población que eligió un presidente, en este caso Juan Bosch. Y llegamos al 66 después de la revuelta que costó miles de muertos y una nación dividida, intervenida militarmente,
En 1966 iniciamos un trayecto de democracia que con virtudes y defectos, con democracia a la dominicana, con tensiones y expectativas en cada proceso electoral, hemos ido transitando y vistiendo pantalones largos para llegar a este punto que tenemos de una democracia dominicana pero real, cargada de libertades, de respeto de derechos, de oportunidades, de desarrollo. En mi columna del Listín Diario de este martes hablo precisamente de ese tema, de cómo nosotros somos un país con un sistema y un gobierno de democracia y de derecha. Y lo analizo en profundidad. Eso será materia de otro comentario. Entonces el presidente Luis Abinader fue a fue a Miami, invitado por el presidente Donald Trump, junto con otros 11 presidentes de América Latina, para plasmar esta visión de unidad, de lucha continua, que es la consecución de las ideas, de los planteamientos, de las líneas políticas del presidente Donald Trump hacia América Latina, hacia sus vecinos, que como dijo Donald Trump últimamente, no es el patio trasero, es el jardín de los Estados Unidos. Luis Abinader estuvo allí, firmó aquella declaración del Doral, Miami, porque se hizo en el espacio del campo de golf El Doral, de Mar-a-Lago, de Donald Trump. Y nos inserta dentro de esta iniciativa que se llama Escudo de las Américas. Porque si no actuamos de conjunto, la lucha contra el narcotráfico es mucho más compleja y difícil. Si no tenemos un apoyo de nuestros vecinos y de los Estados Unidos, nuestras garantías y seguridad de la frontera, de la inmigración atropellante, sería más difícil. Entonces, estar insertado dentro de esta estructura que se ha denominado Escudo de las Américas es un ganar-ganar. Y creo que el gobierno de República Dominicana, el presidente Luis Abinader, el Estado dominicano, actuó correctamente. Eso es ganar, ganar, repito. Ganar, ganar. Si no es así, miren lo que acaba de pasar. 700 kilos de cocaína acaban de incautar en el puerto multinodal a bordo de un contenedor. Somos un país de tráfico, pero también de entrada y salida de grandes cantidades de droga, del uso de los carteles del narcotráfico perseguidos en varios países, entre ellos México y en varios países centroamericanos. Hay una lucha frontal contra el narcotráfico, contra las drogas, contra el narcoterrorismo. Y nosotros somos víctimas de ese flagelo, víctimas de las consecuencias de ese terrorismo de drogas, de los carteles, que siembran la muerte, la destrucción, la violencia, la corrupción, no dejan nada bueno para los países. Y República Dominicana ha sufrido por muchos años de los embates del narcotráfico, duramente combatidos internamente, pero es un poder avasallante en la procura de poder cruzar, negociar su mortífera carga. Entonces, Escudo del Desierto
del desierto, escudo de las Américas. Escudo del desierto fue lo que pasó en Irak. Escudo de las Américas es una realidad y nos alegramos de formar parte del mismo. La situación es más compleja con lo que está ocurriendo allá por Oriente. No es solamente los combates, no solamente son los ataques de Israel contra Irán, de los Estados Unidos contra este poder del mal que se llama Irán, sino de sus consecuencias. Y ahí comenzamos a ver las consecuencias desde este pasado fin de semana. Los precios del petróleo se dispararon por encima de $100. Y eso va a poner patas arriba a la economía de muchos países, entre ellos de República Dominicana. Por eso, esto debe acabar cuanto antes para nuestro beneficio. Y lo que está haciendo Estados Unidos e Israel es cerrando este peligro para el mundo y para los países dependientes del petróleo, como el caso de República Dominicana. La autoridad de República Dominicana está sobre el tema, buscando los paliativos, buscando cómo tratar de sobrevivir ante esta situación que nos generan los precios del petróleo. Los precios desequilibrados del petróleo. No cabe dudas, por tanto, de que República Dominicana tiene que estar muy atenta a lo que está ocurriendo con la guerra, los estragos de la guerra, las consecuencias de la guerra. No cree que eso está muy lejos, está aquí, está aquí. Ya vimos lo que nos afectó en el pasado, cuando ese petróleo, los precios se dispararon y llegaron hasta $150. Los últimos 2 años, 3 años se ha mantenido en un estado que no había sobrepasado los $80 el barril de petróleo. Y en el último año, 65, 66, 62, hasta 59 se puso en un momento. Pero la realidad es otra. Es otra la realidad de lo que ocurre en este momento. Y no sabemos hacia dónde va a llegar. Hacia dónde va a llegar. Mucho ojo, mucho cuidado y muchas esperanzas en que esto se revierta más tarde o más temprano. A la vuelta converso con ustedes sobre lo que está pasando precisamente en la guerra en Medio Oriente, después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los intercambios de bombardeos entre Estados Unidos e Israel sobre posiciones iraníes y los ataques de Irán contra posiciones de Estados Unidos en todo Medio Oriente, países circundantes a Irán, pero también sobre Israel han continuado. Y es una guerra que sigue en una escalada. Hay informaciones de que la OTAN logró
derribar en el aire un misil que iba hacia Turquía, involucrando otros países, que podía ser la base militar de Estados Unidos en Turquía, pero es sobre Turquía. Ya la OTAN se involucra en la defensa de sus miembros, porque Turquía, aunque está en la zona, es miembro de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que reúne en una fuerza importante, en una estructura importante militar de defensa a los países europeos. Esto va a seguir. Irán ha desafiado a los Estados Unidos al nombrar al hijo de Yamení, el ayatolá, muerto en el primer día de los ataques de Estados Unidos y de Israel sobre Teherán. Y Donald Trump había dicho que ese no podía ser el sustituto, que con él no iba a haber acuerdos, no iba a haber negociaciones en el caso de... Y ellos lo designaron como jefe del Estado de Irán, en representación de su padre o en sustitución de su padre. Israel no cesa y sigue sus bombardeos sobre Teherán y con puntos estratégicos, incluso contra refinerías, y esto ha provocado una incertidumbre mayor sobre el tráfico de petróleo por el estrecho de Hormuz, toda esa zona, se ve ahí en los mapas, por donde circula el 20% del petróleo que va al mundo. Y esto ha provocado ya disparos hacia arriba de los precios del petróleo a nivel mundial. ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Cuánto va a durar esta situación? ¿Cuánto va a durar los precios del petróleo? ¿De manera estable o inestable? Donald Trump dijo que ese es un pequeño precio que hay que pagar por esta guerra y la destrucción de Irán, de la estructura de Irán política. Esto puede ir para largo plazo porque Irán no parece dar muestra de ceder y los Estados Unidos hablan de una eventual rendición de Irán para poder poner esto en otro marco de acción. No está fácil la situación, es compleja, es compleja. Las plataformas de noticias del mundo, de Europa en especial, le dan mucho seguimiento, momento a momento, a lo que está pasando allí en Medio Oriente. Deutsche Welle, por ejemplo, de Alemania, televisión pública de Alemania, tiene reportajes y noticias de último momento de lo que está ocurriendo. Los dejo con este resumen de la televisión internacional sobre lo que está pasando con la guerra allí en el Medio Oriente. Y con esta me despido. Hasta mañana nueva vez, aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Irán tiene un nuevo líder supremo. Se trata de Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado Ali Khamenei. La información fue confirmada por medios estatales iraníes. Su elección tuvo lugar hace varias horas, pero por razones de seguridad su identidad no había sido revelada. Israel ya había advertido que el nuevo guía de Irán se convertiría en objetivo militar. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El presidente estadounidense Donald Trump había dicho ese domingo que el nuevo líder supremo de Irán necesitará de su aprobación. De lo contrario, amenazó, no durará mucho en el cargo. Dará el visto bueno al nombramiento de Mojtaba Khamenei. También el Líbano confirma que casi 400 personas han muerto desde el inicio de los bombardeos israelíes contra Hezbollah. Según las autoridades, el conflicto deja ya más de 500,000 de desplazados. Y más adelante, jornada electoral en Colombia para elegir a los nuevos miembros del Congreso y a 3 candidatos presidenciales en consultas interpartidistas. Esto de cara a los comicios para buscar al sucesor de Gustavo Petro en mayo. En breve nos iremos a Bogotá para conocer los detalles. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa.
Irán ha designado como líder supremo al hijo de Ali Khamenei, asesinado el 28 de febrero durante los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel. Se trata de Mojtaba Khamenei, de 56 años, quien se perfilaba como uno de los favoritos para ser elegido por los clérigos islámicos. El presidente estadounidense Donald Trump ya había descalificado a Khamenei durante esta semana, afirmando que es, citamos, un peso ligero. También dijo que quien fuese nombrado líder supremo de Irán estaría sujeto a la aprobación de Washington para poder permanecer en el cargo. Y para analizar este nombramiento de última hora en Oriente Medio, recibo desde Qatar a Luciano Zácara, él es experto en la región. Luciano, un gusto saludarte de nuevo. Pues se ha confirmado la noticia que esperábamos, el hijo de Ali Khamenei lo sucederá en el cargo como nuevo líder supremo de Irán. Ante todo, por favor, háganos un perfil de quién es Mojtaba Khamenei, qué línea tiene y qué podríamos esperar de él. Bueno, es un clérigo que no tiene el más alto rango todavía. Evidentemente sigue siendo de escasa edad, tiene 56 años, 55 si no estoy equivocado. Y lo que se espera de él creo que es muy claramente continuismo. Tiene una relación muy fuerte con la Guardia Revolucionaria. Se dice que era el candidato de la Guardia Revolucionaria. Durante años se mencionaba a él como el posible sucesor. Muchos lo descartaban justamente porque Irán no quería ser una república hereditaria con un liderazgo hereditario. Yo tiendo a pensar que esto es básicamente para mostrar claramente o dar una señal muy clara a Estados Unidos que el continuismo es lo que va a predominar ahora, que no necesita la aprobación de Estados Unidos y que Mojtaba va a ser precisamente lo mismo que estaba haciendo su padre, quizá incluso con una relación mucho más estrecha con la Guardia Revolucionaria que la que tenía su padre. Pero Donald Trump, las palabras de Donald Trump han sido bastante categóricas. Había dicho que su aprobación será definitiva para que el nuevo líder supremo pueda permanecer en el cargo. Si Mojtaba Khamenei, como nos dice, entonces representa un continuismo en el régimen de los ayatolá, ¿qué podremos esperar entonces desde la Casa Blanca? Bueno, evidentemente yo creo que Trump va a decir que no es de su agrado. Seguramente Israel ya está planificando cómo eliminarlo, o Estados Unidos están planificando cómo eliminarlo, y seguramente estaremos quizá jugando este juego del gato y el ratón durante un tiempo. Yo creo que Mojtaba ya estaba elegido hace tiempo, pero no lo decían por cuestiones de seguridad, pero que ya estaba mandando y que todo esto que está pasando estos días cuenta ya con su aprobación. Por lo tanto, la línea de política exterior que se seguirá será la misma. Hay que tener en cuenta que su padre, el segundo líder de la República, es un mártir. Por lo tanto, cambiar las políticas diseñadas por su padre o continuadas por su padre, que fueron diseñadas por Khomeini, no se va a producir con su hijo. El que se espera que continúe exactamente con lo mismo. Por lo tanto, ya sabemos que Trump no va a aprobarlo. Evidentemente, Irán nunca pensó que necesitara de su aprobación. Y esto va a hacer que lo que está pasando en este momento continúe por lo menos durante un largo plazo. Trump no está de acuerdo con esto, quiere decir que va a seguir empujando hasta la destrucción de la República Islámica, lo mismo que está haciendo Israel, quizá con un espectro un poco más grande, si vemos los ataques que se han producido sobre la refinería. Según lo que nos cuenta, entonces podríamos esperar una escalada mayor de esta guerra en Irán. Nos lo contaba Luciano Zácara, experto en Oriente Medio desde Qatar. Muchísimas gracias, Luciano, por tu análisis y hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. En las últimas horas, Irán ha sido objeto de intensos bombardeos en Teherán, Isfahán y en la provincia de Yazd, en el centro del país. La capital, Teherán, ha quedado cubierta por una espesa humareda altamente tóxica después de que Israel bombardeara 4 depósitos de crudo y un centro logístico de productos petroleros. La Guardia iraní Revolucionaria ha dicho que si esa ofensiva no se detiene, tomará represalias contra centrales petroleras de otros países en Oriente Medio, lo que podría provocar una crisis de energía global. El humo tóxico oscurece el cielo de Teherán después de que Israel lanzara ataques contra varios depósitos de crudo en la capital. Se trata de la primera vez que la infraestructura petrolera iraní es blanco directo de los bombardeos. El Ministerio de Exteriores de Irán calificó los ataques de guerra química. Se ha instado a la población a permanecer en sus hogares debido al peligro del humo para la salud. Este camionero describe el momento del impacto.
El primer misil impactó justo allí. Entonces la gasolina comenzó a fluir hacia las zonas residenciales. Todos los vehículos que había aparcados aquí eran civiles, pero quedaron atrapados en el fuego y se quemaron. Estas imágenes publicadas en las redes sociales muestran presuntamente el crudo en llamas avanzando por una avenida de Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que, si no cesan los ataques contra su infraestructura energética, responderá con acciones similares en la región. Asimismo, la Guardia Revolucionaria asegura que puede sostener una guerra intensa contra Israel y Estados Unidos durante 6 meses. El ministro de Exteriores de Irán ha declarado que seguirán atacando objetivos estadounidenses en países vecinos. Son los estadounidenses quienes han iniciado esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nosotros nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar el territorio estadounidense. Lo que podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses que nos rodean, que lamentablemente se encuentran en el territorio de nuestros países vecinos. Israel ha advertido que eliminará sin piedad a altos cargos iraníes, mientras la guerra sigue agravándose. Y el Líbano supera ya el 500.000 de desplazados tras una semana de ataques israelíes. Según las autoridades, los bombardeos han dejado ya 394 muertos, entre ellos 83 niños y 42 mujeres. En el sur, un bombardeo en la localidad de Sir al-Gharbiyya dejó 19 fallecidos, que se suman a las 40 víctimas de la incursión israelí del sábado en el este del país. Según el ejército israelí, también bombardeó en la capital libanesa a comandantes de la Guardia Revolucionaria. La noche del sábado, 117 ciudadanos iraníes, incluidos diplomáticos y personal de la embajada, fueron evacuados de Beirut en un avión ruso. El ejército israelí insiste en desalojar distintos territorios en Líbano en el marco de su lucha contra Hezbollah. Este domingo Israel ha reiterado la orden para vaciar los suburbios beirutíes y ayer repitió la advertencia sobre el sur del país. Son órdenes que buscan desplazar a 900.000 personas y muchas de ellas ya han abandonado sus casas. Este domingo el gobierno de Líbano ha asegurado que registra más de 500.000 de desplazados. El ejecutivo afirma que Israel ha matado a casi 400 personas desde el lunes, cuando Hezbollah decidió unirse a la guerra regional en defensa de Irán. Según el gobierno, 83 de estos muertos eran niños. Esta pasada noche Israel ha lanzado el primer ataque de esta guerra en el centro de Beirut. Ha sucedido en un hotel de 5 estrellas, donde un bombardeo de precisión ha apuntado, según Israel, contra dirigentes iraníes. Esto ocurre después de que el ejército israelí haya amenazado con matar a los representantes de Irán, principal sostén de Hezbollah, que sigan en Líbano, mientras la milicia libanesa asegura que los combates terrestres se esparcen a nuevos municipios del sur. Precisamente hoy, el ejército de Israel ha anunciado las primeras 2 muertes de sus soldados en Líbano. Irán lanzó el sábado varias oleadas de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses y prometió no rendirse pese a las amenazas del presidente Donald Trump de intensificar sus ataques. Israel y Estados Unidos volvieron a bombardear Irán en el 8º día de guerra. Uno de los ataques provocó un incendio en un aeropuerto de Teherán. Un portavoz del ejército israelí señaló que hasta ahora han llevado a cabo aproximadamente 3.400 ataques en todo Irán y dejado fuera de servicio más de 150 sistemas de defensa iraníes. La Fuerza Aérea ha lanzado unas 7.500 municiones contra objetivos en toda la República Islámica. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el sábado que su país tiene control casi total del espacio aéreo de Teherán y prometió la continuidad de los ataques. Seguimos adelante con todas nuestras fuerzas. En la guerra se vence con iniciativa y astucia, pero el primer elemento del éxito es la determinación. La oleada de ataques israelíes lanzada antes del amanecer del sábado fue una de las más intensas desde que comenzó la guerra hace una semana. Entre los blancos figuraban una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles. Israel afirmó haber destruido 16 aviones y cazas utilizados por las fuerzas de seguridad y el ejército. El Ministerio iraní de Salud afirmó el viernes que en los ataques israelo-estadounidenses murieron 926 civiles, que se suman a unos 6.000 heridos. La AFP no ha podido verificar de forma independiente esas cifras. Aún así, la República Islámica demostró que mantiene la capacidad de responder militarmente.
En Jerusalén y en ciudades del Golfo como Dubái, Manama y Riad se escucharon sirenas y explosiones. Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas aéreas interceptaron 15 misiles y 119 drones, y un proyectil se estrelló contra el aeropuerto de Dubái. Irán también anunció haber golpeado con misiles una base militar de Estados Unidos en Bahrein, en represalia por un ataque a una planta iraní desalinizadora de agua. En un discurso transmitido por televisión, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se disculpó ante sus vecinos del Golfo y prometió que no serían atacados a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países, pero adoptó un tono desafiante ante su homólogo estadounidense, quien exigió el viernes la rendición incondicional de Teherán para poner fin a la guerra. Tendrán que llevarse a la tumba su deseo de la rendición incondicional del pueblo iraní. La guerra, que inicia su segunda semana y se ha extendido al resto del Golfo, Líbano, Chipre, Azerbaiyán, Turquía e incluso hasta las costas de Sri Lanka, también repercute en el tráfico marítimo por el cierre de facto del estrecho de Hormuz, por donde suele transitar el 20% del crudo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Trump prometió ayudar a reconstruir la economía iraní si Teherán nombra a alguien aceptable como sucesor del ayatolá Ali Jamenei, muerto el pasado sábado durante un bombardeo de Estados Unidos e Israel. La Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al próximo guía supremo de Irán, debe reunirse en las próximas 24 horas, informó el sábado la agencia iraní de noticias Fars. Son misiles iraníes lanzados esta noche sobre Jerusalén. Israel dice que hay menos oleadas porque su escudo los intercepta, pero acusa al régimen de Teherán de crímenes de guerra. Según Tel Aviv, habría utilizado bombas de racimo en al menos 6 ataques de hoy al centro de Israel y pone como ejemplo el que ha impactado en un edificio en construcción donde ha fallecido un trabajador. También ha resultado dañada una escuela. Mientras las sirenas no cesan en todo el país, Netanyahu manda un mensaje a los iraníes. Se acerca el momento de la verdad, dice, no queremos dividir Irán, sino liberarla de la tiranía. Mientras en Irán, el cielo de Teherán sigue cubierto por el humo tóxico que llega de un depósito de petróleo atacado. El presidente ha visitado heridos en los hospitales. El régimen de los ayatolás sigue atacando países del Golfo. Esto es un barrio residencial en Bahrein. Y estos son drones iraníes derribados por Emiratos Árabes. Y todo cuando medios como el New York Times dicen que fue Estados Unidos el que atacó una escuela iraní con más de 180 muertos. La prueba, la munición lanzada, pertenece a los misiles Tomahawk, que solo está utilizando Estados Unidos. Tras atacar las instituciones políticas y militares, Israel y Estados Unidos arremeten contra la economía de Irán. Las tropas de los gobiernos Trump y Netanyahu llevaron a cabo operaciones aéreas contra depósitos de crudo ubicados en la refinería de la capital de la República Islámica, uno de los primeros embates contra la infraestructura de hidrocarburos de la administración de los ayatolás, que se da luego de que este sábado la Casa Blanca anunciara que Irán sería golpeado muy duro, una posición respaldada por el premier israelí. Me gustaría agradecerle a Estados Unidos de todo corazón su apoyo y les informo que continuamos con todas nuestras fuerzas. En la guerra se gana con iniciativa e ingenio, pero el primer elemento del éxito es la determinación. En contraposición, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzó misiles balísticos contra la refinería petrolera de Haifa en Israel. Durante esta semana de enfrentamientos, las tropas de la República Islámica han atacado campos de extracción de crudo y refinerías en países como Irak, Arabia Saudita y Qatar. Según cifras de la OPEP, Irán produce alrededor de 3,3 millones de barriles de petróleo al día. Es así como una parte del crudo es refinado en 9 instalaciones especializadas ubicadas en diferentes puntos del país, mientras que otra es exportada hacia el extranjero por medio del estrecho de Hormuz. Durante los últimos años, el principal comprador de petróleo iraní fueron empresas provenientes de China. De este modo, según cifras del Banco Mundial, en 2021 el sector petrolero representó el 18,3% del Producto Interno Bruto del país de mayoría persa, por lo que los ataques contra los depósitos en la capital implican duros golpes para las ya tambaleantes finanzas de los ayatolás. Un régimen que redobla su desafío a Estados Unidos con el nombramiento de su nuevo líder supremo será Mojtaba Jamenei, hijo del propio Jamenei, un nombramiento que se interpreta como una continuidad del régimen en la línea más dura, algo que Donald Trump ya había avisado que no toleraría. Iremos hasta Washington enseguida para ver cómo se ha recibido esta designación, pero antes vamos a empezar en Jerusalén con nuestro compañero corresponsal Marc Andelacreu. Allí, Marc, insisten en que cualquier sucesor de Jamenei ya es un riesgo.
Sí, Israel recuerda que el régimen de los ayatolás era una amenaza, que por eso atacaron a Irán, que por eso mataron a Ali Khamenei. Así que si su sucesor es su hijo, para ellos estamos en algo así como en más de lo mismo. El ejército no va a concretar más sus planes, pero nos está recordando unas palabras del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, ya hace un par de días, cuando dijo que tenían planes para Irán y que esta semana nos esperaban muchas sorpresas. A la espera de que esas sorpresas se desvelen, Israel sigue con sus ataques. Esta mañana está bombardeando Teherán, Isfahan, que es la tercera ciudad más importante de Irán, y también el sur del país. Primero se anunciaba en la televisión oficial y después en las calles. El régimen ya tiene nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, el segundo hijo de Ali Khamenei, un apellido conocido para sus seguidores que celebraban así su elección. Vengará a su padre y no se rendirá ante Estados Unidos, señala esta partidaria. Y es que con su nombramiento el régimen envía varios mensajes. El primero, su rotundo rechazo a las intenciones de Trump de influir en el sistema, pero también, según los analistas, que no se dejan persuadir por la presión de la guerra. De Mojtaba Khamenei poco se sabe. No hay escritos suyos ni grandes discursos. Su perfil no era público, pero muchos le consideran el gran poder en la sombra. Representante de la Aladura, tiene muchos respaldos entre la Guardia Revolucionaria, especialmente entre las milicias basillíes, las que reprimen la calle. Aunque también se le considera un puente con los más conservadores del sector reformista. Sobre sus credenciales religiosas hay más dudas. No era el clérigo de mayor rango entre los candidatos y su formación religiosa comenzó tarde porque durante años combatió en la guerra contra Irak en los 80. Pero en medio de esta guerra su elección es también una advertencia. El ala dura sigue al mando. Donald Trump ya había dicho que el hijo de Khamenei le parece un sucesor inaceptable y poco antes del nombramiento había lanzado esta amenaza, que cualquier líder de Irán durará poco si no cuenta con su visto bueno. Ahora la elección de Mojtaba Khamenei coloca a Trump en lo que él mismo había descrito como el peor escenario posible, acabar con un ayatolá para que nombren a otro que a ojos de Estados Unidos es igual o peor. Y esto mientras la guerra se agranda sin salida a la vista. Trump da a entender que está dispuesto a aguantar más presión aquí en casa. Ni descarta enviar tropas sobre el terreno por impopular que eso sea, ni se alarma por la subida del precio de la gasolina. Dice que será pasajera. Los pasos que vaya a dar a partir de ahora en Irán son inciertos.